Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, Guido. Nos están trabajando unas pequeñas introducciones, unos ponches para meterle un jingle. ¿Y ahora? Sí, un jingle para Guido, o sea, las efemérides de hoy, pero cantando, tú sabes, así como tú cantas, Flor. Y podemos hacer que miércoles de Qué bueno, bullying, qué bueno. jueves de refrendo, Y viernes de jingles. jingles. Y así nos Buenos lo días, llevamos. buenos días, Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio y nos ven por este. Alex, tú estás trabajando los jingles, ¿no? Para Guido, ¿no? Pa' Guido. Y en las pantallas de Dale, RPC dale, Televisión, Canal 4. Métele señal salsa, de Las televisión efemérides abierta. de hoy. Hoy es miércoles 20 de octubre del año 2021 y es el 293º día del año. Quedan solo 72 para finalizar este 2021. Y entre las celebraciones ¿La de hoy... Rocha ya puso el reno? me he No, dado mira, cuenta. todavía. Yo creo que no. entiendo, Pero de ya Yo verdad. creo que no. ya hay cuestiones de Navidad en todos lados. Llamen al señor Sí. Arrocha, por favor, que se ponga las pilas. Porque necesito que empiece mi Señora campaña. Rocha. Me gustó O eso. sea, Flor, Ya, señora Rocha. Flor, ahora hago un comentario sobre eso. Eso Bueno, estuvo muy bueno. La historia, yo hoy- estoy clara, ya. hoy es el día Eso estuvo muy internacional. bueno, Flor. Ya venga el cerro, señora Rocha. Hoy es el Día Internacional del Chef. Así que a Ah, todos sí, los mira chefs, tú. un saludo de felicitación. El Día Internacional del Controlador Aéreo y el Día Mundial de la Estadística. Así que un saludo, ahora que mencionaste Contralor. jueves de refrendo, un saludo a los funcionarios Al Contralor, sí. a los funcionarios del INEC, del Instituto Nacional de Ah, Estadística. o sea, al Contralor no, Sí. pues. No saludamos al Contralor. Es el jefe. Estamos pendientes del censo que se frustró, que estaba planeado para el 2020 y se frustró por la pandemia. Así que, bueno. Vamos a ver si Listo. para el otro año estará el censo. Oye, y entonces, ayer hubo movimientos que vale la pena analizar, sobre todo por los lados del Palacio Gil Ponce, sede de la flamante Corte Suprema de Justicia de El Panamá. señor Sedalice apareció. Son los Sedalice Papers ahora. Oye, que yo acaban de estaba- revelarse. Yo estaba leyendo... Hay que aclarar algo ahí, Guido, y creo que tú me puedes poner en contexto esto, importante. Y yo puedo poner en contexto todo. No, No Aprende, seas así, marginal. no seas No sean así. así, hombre. No seas así. Guido, es que este tema del señor Sedalice, cuando él le pide al presidente de la Corte Suprema de Justicia que investigue las filtraciones, yo creo que la Corte debe estar clara que debe investigar adentro, no afuera. Y esto lo digo en el buen sentido, porque realmente el periodista que recibe la información La publica porque es de la interés publica público. porque es de interés público. O sea, Ahora- al periodista qué le importa cómo obtuvo el documento la fuente? Ahora- Es un tema de interés público legítimo. Yo asumo que el señor Sedalice se refiere al que filtró y en ese caso hay una responsabilidad penal del que filtró. Sí. Pero no del periodista o del medio que publicó. Hay una No, diferencia no, aquí, Guido. no, Bueno, no seguido. de acuerdo. Ponlo en contexto porque creo que tú que No. tienes mucha más experiencia en estos temas. De acuerdo. Ahí no hay espacio para el debate. Es como el tema de los Panama Papers, mal llamados Panama Papers, de los Pandora Papers. O sea, el periodista no tiene responsabilidad en publicar información de interés público. Al contrario, ese es su deber. Ese es su deber. Correcto. ¿No? Entonces, por supuesto que la carta, curiosa carta del magistrado, y digo curiosa porque ahora voy a puntualizar algunos aspectos de la carta, que le envía el magistrado Sedalice al magistrado presidente Luis Ramón Fábrega, debe entenderse en ese contexto. Ahora, yo me pregunto, ¿la filtración del documento se da ahora? ¿O de este documento estamos hablando hace más de 2 meses? No, acuérdate que aquí lo hablamos y cuando lo hablamos todavía no había un documento explícito. O sea, todavía, porque este documento entra creo que el 25 de septiembre. Ahí está la fecha, en la misma hoja que se refiere al señor Sedalice, está la fecha de entrada. Desde el mes de agosto se está comentando. Desde antes, aquí lo conversamos como en julio, Así pero es. todavía no estaba explícito. Bueno. Todavía no estaba Bueno, explícito. lo otro que quiero analizar. Dice Sedalice en su carta, esta filtración vino a generar un desasosiego en el quehacer nacional y que bien pudiera ser considerado una violación al ordenamiento jurídico penal. Yo pregunto, ¿por qué la filtración vino a causar un desasosiego en el quehacer nacional? Si la filtración hubiera sido de un documento que señalara lo contrario a lo que señala este documento, ¿se hubiera causado un desasosiego en el quehacer nacional? No. No creo. Bueno, listo. Eso quería anotar. Porque me llamó la atención. Sedalice Sí, está sí. consciente
de que su decisión, con lo que está diciendo en esa carta, está consciente de que su decisión contraría el espíritu, es un buen punto. la norma Sí. de la Constitución que establece que los fallos de la Corte no son revisables. Muy buen punto, Guido. ¿No? Sí. Excelente Bueno, análisis. y entonces por eso confiesa que, que esa filtración va a causar vino a causar un desasosiego nacional. Entonces, bueno, que investiguen lo que tengan que investigar. El otro tema es, y que vale la pena mencionar, es que en un proyecto, en la redacción de un proyecto de decisión judicial a nivel de la Corte Suprema de Justicia, participan cualquier cantidad de personas. Participan los asistentes del magistrado ponente, participan los asistentes de los otros magistrados. Que pudo haber sido cualquiera. Así es. Entonces, bueno, que investiguen, a ver qué resulta. Ahora, ¿puede viciarse? No, porque es que se haga porque la público advertencia... con anticipación, igual es un documento que eventualmente va a ser de conocimiento público. Exactamente. Pero yo pensaría Entonces, que la advertencia que hizo Sedalice es por esa línea. Claro, exactamente, por eso. Pero yo al final sí creo que va a terminar afectando el fallo. Yo creo que ya lo afectó de por sí. Ya afectó el Bueno, fallo, pero es que dicen obviamente. que la presión mediática, que no sé qué, o sea, quienes tienen... Pero es que no estamos hablando de cualquier tienen caso. 4 medios de comunicación y se la pasan haciendo presión mediática todos los días contra fiscales, contra testigos, contra todo el que consideran adversario, el dueño de esos medios, viene a quejarse de la presión mediática. Explícame esa contradicción. Bueno, pero es que ellos son los padres de la contradicción. Todos los días hay una contradicción. entonces- ¿no? Ahora, bueno. filtrar el fallo, mejor dicho, publicar el proyecto de un fallo no es ilegal. No es ilegal. No. Pero filtrar el documento De un proyecto. de un proyecto sí tiene una sanción no. penal, pero contra el filtrador, Contra insisto. el filtrador, pero no es la ¿Cómo primera lo vez van a que ocurre. descubrir? Ya ese es un tema interno. No es- Él dice no que hay es- metadata, no es que hay la primera- encriptación. no que es la primera vez Y parece que ocurre. sí, ojo, sí Se han hay. filtrado muchísimos proyectos. Oye, Sí ese hay. proyecto... No, pero particularmente se filtran... Mire, Particularmente este sí estaba encriptado en función de cada uno de los despachos a los que se le distribuyó. Bueno, O sea, las personas que filtraron, obviamente, sí se le puede dar un seguimiento, dependiendo de cómo hicieron el proceso de filtración, porque el documento, por ejemplo, que publicó Álvaro, que dio la primicia desde el fin de semana, era una foto de una pantalla de computadora. Explícame cómo vas a desencriptar esto. Es una foto, una pantalla de computadora. Sí, yo no creo. Está difícil. ¿Y quién hizo eco? Ey, en vez de ¿Quién preocuparse por quién lo filtró, quién hizo preocúpense eco? en hacerlo bien. ¿Quién hizo eco del documento que filtró Álvaro? Martinelli. Vehemente. Exactamente. Bueno, pues entonces, Así ¿de qué es. estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Así es de que estamos hablando. Ya. Listo. Ahora, yo conversé con el magistrado Harry Díaz. Y miren lo que dice Harry Díaz, que estuvo en la Corte, que conoce a los magistrados de la Corte, que compartió con ellos en el momento que esto se discutió y que se aprobó por unanimidad al momento de admitir la denuncia, al momento de admitir el caso en la Corte Suprema de Justicia, cuando el señor Martinelli en ese momento todavía era diputado del Parlacén. Vamos a escuchar lo que dijo el ex magistrado Harry Díaz en una conversación y que él me autorizó a divulgar el audio que me mandó, ya que al final no pudimos concretar la entrevista, pero me autorizó que pudiésemos divulgar ese audio. Vamos a escuchar a Harry Díaz. Con la falta de imputación es un pataleo definitivamente de abogado que tiene Ricardo Martinelli, pero que como estas personas no entienden lo que es decencia y administración de justicia y están tratando de salirse con la suya y evitar la condena, en el caso 138-15, conocido como pinchazos, ahora siguen con los magistrados que ellos, afines a ellos o que ellos controlan, a Ayub Fábrega, a Russo Sedalice, tratar de sacar una inconstitucionalidad en algo que es tan claro por lo siguiente. Ya hay un fallo, que era en el caso de los indultos, donde la Corte, 30 de enero del 2018, señaló con mucha claridad que el artículo 488, numeral 4, implicaba una prueba idónea y que con eso se requerían muchos mayores requisitos que una imputación ordinaria del artículo 280 del Código Procesal Penal. En la imputación, en el artículo 280, es un acto que se da ante el Ministerio Público. Ese no es el caso de los procesos especiales que se tramitan en la Corte o los casos especiales que se tramitan en la Asamblea. Hay que estar muy claro con este concepto.
En otras palabras, nunca se ha solicitado una audiencia de imputación. Cuando la Corte admitió este proceso en el 2015, lo hicieron 9 magistrados, admitieron el proceso y ese proceso le fue comunicado a la parte y a sus abogados. Es decir, estaban en conocimiento de que había un proceso. Entonces, aquí no puedes invocar que no se ha cumplido con los requisitos de una imputación, porque con la prueba idónea, con la admisión por parte del Pleno de la Corte Suprema y con la notificación de ese documento está más que en conocimiento de que lleva un proceso, que esa es la finalidad del procedimiento ordinario. Sin embargo, en la prueba idónea significa que debes tener prácticamente una prueba contundente para conseguir una acusación. El proceso no solamente fue avalado por la Corte Suprema cuando se declaró en uno de los amparos la falta de competencia por parte de la Corte y dijo sí, hay que remitir esto al Ministerio Público, pero todo lo actuado en la fase preliminar de investigación que hacía el fiscal y en la fase preliminar intermedia ante el juez de garantía fue validado por la Corte Suprema. Sería un total absurdo que ahora la Corte tratara de decir que se incumplió con el requisito de la imputación. Pero como hay personas desesperadas y aquí el dinero corre malamente, lamentablemente, uno nunca puede subestimar el poder del lado oscuro y pensar de que aquí hay personas, magistrados que ni siquiera deberían haber estado ahí, que pueden salir con un tema de declaratoria de inconstitucionalidad usando la mayoría que todavía son antes de que entren las 2 nuevas magistradas en enero del próximo año. Creo que estamos más que claros con este tema. La Corte, cuando ha fallado incluso amparos de los múltiples recursos que han presentado la defensa de Martinelli, ha dicho que no se ha violado inconstitucionalmente ninguna norma. Así que es imposible, jurídicamente hablando, que salgan con una inconstitucionalidad del proceso por falta de imputación. Si eso se da, no tengan la menor duda de que hay corrupción de por medio. Lo que hace Martinelli y el grupo ese de mercenarios que tiene es lo mismo que hacía Goebbels, el ministro de propaganda nazi que tenía Hitler, que estaba clarito en que agarraban una mentira, la repetían 1000 veces y entonces le daban un aspecto de verdad. Y eso es lo que ellos están tratando de hacer. Harry Díaz los conoce. Sí. Harry Díaz los conoce a todos. Nadie puede echarle cuenta. Son conocidos de autos, como se dice en el argot jurídico judicial. Así es. Bueno, yo quiero rematar con la lectura del artículo 207 de la Constitución Política. Simplemente por si alguien tiene dudas, que no le quede duda. Artículo 207. No se admitirán recursos de inconstitucionalidad ni de amparo de garantías constitucionales contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia o sus salas. Artículo 207, 207 de la Constitución Política de la República. Más claro que eso, imposible. Te faltó una línea en lo que escribió el magistrado Cecilio Sedalice, que es impera el respeto a la majestad de la justicia. Así es lo que queremos todos. Sí, claro, eso es lo que queremos ¡Hombre! todos. Ahí coincidimos con el magistrado Sedalice. Pero mire lo que dice el magistrado Harry Díaz, que es identificado por el que estuvo allí y por toda la ciudadanía que lo ve desde afuera. Aquí están 4 magistrados que normalmente están a favor de todo lo que ha dicho Martinelli. Ayú, Fábrega, Russo, Sedalice. No lo digo yo, lo dice... Sus propios fallos. Sus propios fallos. Y lo dice el que fue fiscal del caso y lo dice el que fue compañero suyo allí en la Corte Suprema de Justicia, el señor Harry Díaz. Y lo otro... Falta uno, que es el fiel de la balanza. Sí, y lo Hernández otro, León. No lo menciona, mire que no lo menciona a Harry Díaz, no menciona a Hernández León, menciona a Ayú, a Fábrega, a Russo y a Sedalice. El voto swing. el otro... El voto swing, muy bien. El otro aspecto, bien descrito. El otro aspecto que hay que destacar, y esto también para el que no lo ha entendido, aparte de que se está violentando, contrariando el artículo 207 de la Constitución,
¿no? Independientemente de la filtración. Esto ya se sabía que el señor Sedalice estaba preparando un proyecto en ese sentido, mucho antes de la filtración. Es inaudito, y lo repito por tercera vez, que en el estudio que hace una persona, un jurista de la categoría de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no incluya en esa redacción del documento que se filtró el análisis del artículo que dio base a la conducta que se cuestiona como inconstitucional. Correcto. Eso es absolutamente inaudito, nunca antes visto. Entonces, por eso es que yo digo que el magistrado sabe perfectamente que dando todas las consideraciones, la filtración ha causado un desasosiego nacional. Él lo confesa. Así es. Ahora, hay un último detalle aquí con relación a este caso, y yo no he seguido, ¿tú qué piensas? ¿Perderá Sedalice la ponencia del fallo? Si hay tantas observaciones como se dice en los corrillos que tiene, yo creo que eso es lo que procede. Yo creo que eso es lo que procede, ¿no? Eso es lo que procedería. Y como ya sabemos y hemos dicho, a quien le tocaría sería a la magistrada María Eugenia López, que es la que sigue en turno. Yo creo que sí lo pierde. 7. Muy buena la entrevista que hiciste hoy en la prensa. Vimos hablando acerca de la Unión Europea y del impacto que tienen todas estas listas que estamos recibiendo, Flor. Buenísima. Se la Muy mandé, buena, se la mandé a muy varios buena. colegas míos que son anti-OCDE. El señor Pascal Saint-Amans ¿Para te qué? habló ¿en qué? ¿En español o en francés o en qué te habló? Es un inglés medio francés ahí. Ah, en inglés afrancesado. Inglés afrancesado. Pero mira que yo coincido con él. Yo también. Yo coincido 100%. Pero Dejen es que de no usar hay a la Unión manera- Europea como no hay- pretexto no hay para no manera de cambiar. no coincidir. Claro. Eso no es lo que diría Fulo Linares. Es que, bueno, de Pascal Saint-Amans, Fulo Linares es de la categoría de los isleños. Él considera que Panamá debe ser una isla separada del resto del planeta. Pero ya es imposible esta altura. Bueno, pues que Es imposible. no, hombre. Sí debemos responsabilizarnos por las acciones que hemos cometido a lo largo del tiempo y provocar el cambio, transformarnos como país. Yo creo que podemos tener y tenemos todo un mundo por conquistar. Y hay casos específicos como lo que ocurrió en Europa con Andorra. Puntualmente, Andorra se está transformando. El mismo Saint-Amans Sí. dice, es que no se comparen con Estados Unidos. Exacto. Porque en Estados Unidos, Hay reglas. hay reglas y se cumplen. Y cuando las sociedades, que yo creo que sí, no hay que, y lo hemos dicho aquí a Tenues, no hay que demonizar las sociedades. No hay que hacerlo, Simplemente exactamente. Nadie lo está demonizando. Así es, Nadie lo está demonizando. un instrumento legítimo para facilitar transacciones comerciales, para proteger activos de peligros eventuales, para proteger, por ejemplo, ahorros de los efectos de la devaluación de las monedas débiles en países que tienen moneda propia. Entonces, eso que resulta legítimo puede ser utilizado también, esas sociedades, para cuestiones ilegítimas, ocultar dineros mal habidos. Hemos visto aquí en los casos que se están investigando cómo se utilizaron sociedades de otras jurisdicciones inclusive y en otros bancos de otras jurisdicciones para ocultar dineros producto de coimas. Entonces, lo que hay que hacer es que cuando se detecta un uso ilegítimo de la sociedad, se castigue al responsable. Si el responsable es el dueño de la sociedad, se castiga al dueño de la sociedad. Si el responsable es el que le asesoró para tratar de ocultar eso, que se le castigue o se le vincule como cómplice. Y así es como debería funcionar. Y eso es lo que yo saco de la muy buena entrevista profunda, muy completa, que le hizo nuestra jefa, Flor Mizrachi, al señor Pascal Sí Saint-Amans. es cierto, porque Muy llega, bueno. llega al fondo del problema y de la razón por la cual estamos en las listas. La sociedad anónima como tal, hemos reiterado, no es un negocio ilícito, la creación de la sociedad. Lo que se hace con la sociedad es Eso el sí. problema. Las legales, bienvenidas. Hay un montón de gente en el mundo que hace sociedades anónimas y ve de qué forma puede utilizar los escudos fiscales de cada uno de los países en su beneficio. Eso es válido. Pero ocultar dinero producto de actividades ilícitas, y ahí estamos viendo los casos de Maduro, ahí estamos viendo los casos de Alex Saab, ahí estamos viendo los casos de Odebrecht, que muchos de ellos terminaron ahora en el tema de los Pandora Papers y que se están realizando investigaciones en una gran cantidad de países de América Sí. Latina. Yo creo que- Obviamente allá hay un problema serio. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, vamos a un cambio que
que tenemos que cumplir. Pero vamos a hablar, hablaste del fútbol Linares, pero vamos a hablar con el hermano. Con Julio. Con Julio. Al regresar de la pausa, a lo mejor Julio tiene reacciones sobre esto, de seguro tiene reacciones. Seguro. Va a hablarnos también de este tema. Ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder, Flor, Guido. Ya llegamos. Yo creo que ya tenemos a nuestro invitado. Tenemos al invitado. Tenemos hoy como invitado al licenciado Julio Linares Franco. Aparte de ser un escritor, cultor de la historia, es un abogado activo que ha estado además pendiente en muchas ocasiones del devenir de la cosa pública y del devenir judicial. Y creo que tiene algo que decir con respecto a lo que al escenario al que estamos asistiendo, relacionado con varios aristas, Julio. Mencionábamos el tema de la filtración, que prácticamente lo que hace el magistrado Sedalice es confesar que efectivamente ese documento que se filtró es auténtico, y segundo, que es de tal envergadura que causaría un desasosiego nacional. Que su filtración causó un desasosiego nacional. Cuando un fallo en justicia, en derecho, no tendría por qué tener esas características, sino todo lo contrario, causar sosiego nacional. Adelante, Julio. Sí, yo quisiera, muchas gracias a ustedes, amigos. Yo quisiera iniciar tal vez con lo que yo considero que es la génesis de este problema. La génesis para mí es la ley 55 de 2012. No sé si ustedes se acuerdan de esa ley, la famosa ley blindaje. Esa ley blindaje pretendió en su momento, y de alguna manera lo ha logrado, esa ley pretendió crear un escudo de protección a favor de los diputados. ¿De qué manera? A través de un artículo 491A que limita la investigación preliminar a 2 meses cuando al resto de la humanidad es ilimitada, cuando para el resto de la humanidad es una investigación que no tiene límite. A ellos se les limitó a 2 meses. Y por otro lado, un artículo 492 que literalmente se voló de cuajo la imputación. ¿Y por qué se la voló de cuajo? Precisamente porque ellos al pretender limitar a 2 meses la investigación preliminar, también decidieron eliminar la imputación, que hubiese sido un tiempo adicional de investigación. Entonces, por esa razón, y creo que de alguna manera ya el exfiscal Díaz lo ha explicado, por esa razón, él llamó, luego de la investigación preliminar, llamó a la acusación, e incluso eso fue aprobado por el juez de garantía Jerónimo Mejía, e incluso a raíz, creo que de un amparo presentado por los abogados del señor Martinelli, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo del 29 de enero del 2018, dijo lo siguiente, y lo voy a leer brevemente. La Corte Suprema dice: la admisión de una denuncia o querella contra un diputado equivale a una imputación. Y eso que dice la Corte Suprema de Justicia el 29 de enero de 2018 es efectivamente basado ¿en qué? En el artículo 492 del Código Procesal Penal. En conclusión, jurídicamente, lo que señaló en su momento el juez de garantías, Jerónimo Mejía, es correcto, y pareciera que este fallo o fallo que se está fraguando en la Corte va totalmente en contra de lo que ya estableció la misma Corte, y Guido acaba de citar el artículo 207 de la Constitución. Creo que ese es el contexto de la génesis que quería explicar. Queda muy claro, salvo para los rábulas, ¿no? Ayer hablamos acerca de los rábulas. Salvo para los Primo rábulas. hermano de los crápulas. Primo hermano de los crápulas. Hermano de los crápulas. Los rábulas son a la corte los que los crápulas a la asamblea, digámoslo así, ¿no? Es más, hay un elemento adicional, Guido, y a lo mejor tú lo conoces por ser el abogado de aquí presente. Hay un artículo. Oye, Ande Noé también es abogado.
Pero no ejerzo, hago Pero no Costara. importa, no le quite el año de estudio. Pero no ejerzo, no. Estudió y se graduó. Es feo, es feo, es Sí, feo. pero nunca busqué idoneidad porque yo soy periodista, hago Vamos a Costara. meter a Julio Linares en la lista oscura. Sí. Te felicito y me disculpo, no sabía que era colega, qué bueno Muy saberlo. Mira, feo, muy hay un artículo 760 del Código Judicial que señala que ningún magistrado o juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Y una de esas causales es haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieran origen al mismo. Pues resulta que en el 10 de diciembre del año 2018, el magistrado Sedalice publicó un extracto muy interesante desde el punto de vista jurídico por el cual él critica la acusación sin imputación. O sea que de alguna manera él ya está prejuzgado. Y el artículo 760 del Código Judicial señala efectivamente que eso sería una causal de impedimento. También quería incluir este otro elemento jurídico que en mi concepto impediría que el magistrado Sedalice fuese el magistrado ponente en este caso. Sí, eso evidentemente cuando comenzó Atenógenes, creo que en julio de este año mencionado. En julio aquí trajimos el tema y decía, así es. no era explícito todavía, solamente estaba el rumor. El rumor. Solamente estaba que había un proyecto el comentario. de Pero, En Panamá los rumores se vuelven ciertos. claro, pero a mí me sorprende cuando yo veo el documento que coincidía al pie de la letra con todo lo que habíamos nosotros conversado aquí. O sea, tan explícito no era. Además, Ingresó fue en septiembre. Sí. hay dos conceptos jurídicos adicionales. Hay otro fallo de la Corte Suprema de Justicia del 7 de diciembre de 2018 que tiene que ver con el amparo que presentaron los abogados del señor Martinelli respecto al reemplazo de la competencia de la Corte a los juzgados ordinarios, donde la Corte señala que todo lo actuado por el juez de garantías Jerónimo Mejía era correcto, excepto el tema de la competencia. Eso ya van dos fallos de la Corte que avalan lo establecido en su momento por el juez de garantías. Y hay un concepto jurisprudencial permanente de la Corte Suprema de Justicia, por el cual el control constitucional no es una instancia. Se constituye o revisa, o sea, no se revisa la protección de un jugador. Lo que estamos viendo ahora es que se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en contra de la decisión de un juez. Y esa no es la característica de la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad lo que busca es que una norma de jerarquía inferior que va en contra de la Constitución sea atacada. Pero este no es el caso. Aquí estamos frente de una decisión de un jugador y lo que señala la Corte implicaría una instancia adicional. Eso no puede ser. Aquí hay temas jurídicos de sobra para entender que el proyecto de fallo, si es que él mismo existe, está equivocado, jurídicamente equivocado. Y con el agravante o la connotación, licenciado Linares, de que la última vez que se pronunció la Corte sobre eso que usted anotaba, el ponente fue precisamente el magistrado Sedalice. Es correcto, sí, el último tema es así. Él se contradice a sí mismo. Uh-huh. Y hay otro tema también interesante, porque lamentablemente, los magistrados sí se pueden equivocar, pero hay veces que uno se encuentra con fallos donde pareciera que hay prejuicio, pareciera que hay mala fe, etc. Y lamentablemente, a menos que aquí Guido me corrija, pareciera que no hay un sistema de control en contra de ese tipo de decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Y si eso es así, lo que estaremos viendo de manera bastante continua son fallos arbitrarios que trastocan la democracia panameña. Definitivamente que sí. Sí, porque desafortunadamente y sobre todo últimamente
se está viendo ese tipo de contradicción. Y entonces se argumenta, las partes que les interesa que se incurra en ese tipo de contradicción, se argumenta jurídicamente que es que como no tenemos aquí el sistema del common law y del precedente, que sí es un sistema que rige, por ejemplo, en Estados Unidos y en los países, Inglaterra, los países del norte de Europa. Entonces, con ese argumento de que aquí lo que impera o lo que ha imperado durante mucho tiempo es el sistema romano-germánico, el precedente no tiene el peso que tiene en el sistema del common law. Pero, sin embargo, sí hay antecedentes de que 3 fallos en el mismo sentido conforman jurisprudencia y por lo tanto, si bien la Corte puede cambiar la jurisprudencia, lo que no puede hacer es en un lapso de 2 años decidir totalmente lo contrario a lo que había decidido antes, porque eso lo que genera es, citando al magistrado Sedalice, desasosiego nacional. Y un elemento adicional que quería incluir, retrotrayendo lo que para mí fue la génesis de este problema, que fue la Ley 55 de 2012, la llamada Ley Blindaje. Recordemos también que en esa ley se incluyó la nefasta prueba idónea. O sea que esa ley creó todo un escudo espectacular a favor de los diputados. Creo que la única norma que se declaró inconstitucional, la única, fue precisamente la limitación a 2 meses de la investigación preliminar, porque por favor, esa investigación no tiene límite para nadie. Y esa fue la única, pero el resto, incluyendo la prueba idónea, se mantiene. Entonces, todo esto, y lo más interesante y paradójico es que esa ley fue propuesta precisamente por la bancada de gobierno de aquel entonces, por Cambio Democrático. Y resulta que hoy ha sido como una especie de boomerang, porque ha estado afectando dentro de un proceso al señor presidente que en aquel momento fue el que la sancionó. Uh-huh. Oye, Julio, así que el mundo da muchas vueltas en este sentido. Julio, alguien que te conoce me manda a preguntarte, ¿quién es más coherente? ¿El tremendo juez de la tremenda corte o el ponente en este proyecto? Hombre, por favor, no metan aquí a José Candelario ni a Filomeno. Y un poco más de respeto con Filomeno. Por favor, ahí sí me voy a molestar y me voy a salir del programa. Déjame a Tres Patines tranquilo. Usted sabe que tenemos un grupo de trepatinólogos diarios en WhatsApp, y tenemos todos los videos y demás. Pero sí, por favor, vamos a ser un poquito serios en esto. Ahora, yo creo que en las razones específicas que has hablado acerca del por qué esto no es procedente, coincides en muchas con el audio que nos envió el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, quien estuvo en la Corte, quien nos conoce a todos, quien participó con ellos dentro del proceso. O sea, está bien claro que hay muchas cosas extrañas y como dice el propio Harry Díaz, si este exabrupto pasa, no hay la menor duda que hay corrupción de por medio. No lo digo yo, lo dice el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No solamente eso. Yo creo que lo preocupante de lo que acaba de hablar Harry Díaz es que incluso él dijo que corre dinero. Él habló específicamente que aquí corre dinero. Bueno, aquí tenemos algunos casos que involucran a pasados magistrados. Creo que al ex magistrado Iden Ortega también hay un tema ahí pendiente. Tenemos un magistrado en la Corte donde la ex procuradora públicamente dijo que él había ido a su despacho y había dicho que lo habían grabado y que lo tenían presionado por esas grabaciones. Eso ha quedado en el aire. O sea, hay mucha tela que cortar. No solamente por el tema jurídico, por los desastres de decisiones desde el punto de vista jurídico de la Corte Suprema, sino por todo en andamiaje de aparente corrupción que la envuelve, que es todavía peor y que puede ser consecuencia de esos fallos que están fuera de contexto, porque no sería la primera vez. Julio, por otro lado, en cuanto a la filtración en sí, porque vemos que el magistrado Sedalice va entonces por la cabeza de que él filtró, pero a mí me preocupa, le decía Guido, que deja entrever la posibilidad de la publicación. Creo que una cosa es que el que filtra y otra cosa es el que publica. ¿Qué tanta responsabilidad tiene aquel que publica una filtración, sabiendo que en Panamá no existe tal cosa como una ley patriótica, como hay en Estados Unidos, en donde te pueden acusar hasta de alta traición
o de espionaje Por si publicar. realizas eso. Pero en Panamá no existe eso. Entonces, ¿pero qué tanta responsabilidad existe entre el que publica y el que filtra un documento como un proyecto de fallo de la Corte, lo que supuestamente debe ser algo privado? En mi opinión, yo considero que efectivamente la filtras, el que robó la información, el que filtró la información, cometió un delito, definitivamente, eso es innegable, cometió un delito. Lo que no creo es que el tercero que haya publicado, que normalmente son periodistas, sea culpable Claro de haber publicado una filtración que no realizó. Si el periodista o la persona que sea que publicó estaba involucrado en la filtración, es otra cosa. Pero definitivamente yo creo que lo que ha sucedido también, y hay que ser sincero en esto, lo que ha sucedido, esa filtración de un borrador de fallo, es delito. O sea, eso no lo podemos negar. Sin embargo, no creo que ese delito se extienda hasta la persona que lo publica, siempre y cuando esa persona no esté involucrada. Ahora, hay un elemento que ustedes mencionaron también antes de invitarme a conversar, y es el elemento del interés público. Pero ese elemento de interés público no, en mi opinión, no perdona o no aminora la filtración. De hecho, aminoraría la publicación de quien no estuvo involucrado en la filtración. No, y a grosso modo, esa sería mi opinión al respecto. Sí. Ahora, y lo traigo como elemento adicional, ya hay toda una flexibilización en el tema de la reserva de ciertos expedientes. Por ejemplo, la ley de la jurisdicción de cuentas, ley 67 del 2008, establece que las vistas fiscales, las investigaciones que realiza el fiscal general de cuentas y las vistas fiscales son reservadas, salvo y tiene una lista de excepciones, incluyendo abogados en ejercicio, estudiantes de derecho y todo aquel que el fiscal general de cuentas o el secretario general le dé con fines de docencia el permiso de acceder a eso. O sea que ya la reserva, esa blindada que había antes, ya no existe realmente. No, en materia judicial, en muchos casos. No, y a nivel internacional, y lo pongo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, donde hay un sistema de información, en donde tú tienes acceso a todos los proyectos de fallo, a toda la información disponible en un juzgado. Eso sí, tienes que pagar una tarifa, entras y ahí ves todos los recursos que van entrando, todas las advertencias que se van presentando. Es público y el periodista accede, se sabe, el mismo sistema sabe quién accede porque tienes que inscribirte y quién puede publicarlo, porque una vez entra en el sistema ya es público. Entonces, no entiendo acá por qué el secretismo y el oscurantismo en muchos casos, siendo algunos casos de interés público evidente y obvio. Claro que hay reservas en los casos de seguridad nacional, lo que la ley en Estados Unidos protege, obviamente. También, y acá también habrá algunos que son de acceso restringido, pero en el caso de la mayoría de los fallos, pues se tiene acceso público. Además, y si nos vamos al extremo, hablando de los Estados Unidos, allá incluso los jueces y los fiscales son elegidos por los ciudadanos. Así es. Eso es un tema, ese es un tema de un elevado, una elevada disciplina ciudadana que permite que tanto fiscales como jueces puedan ser electos por la ciudadanía. E incluso creo que hay algunos condados, los mismos jefes de policía son electos por la ciudadanía. Pero bueno, ese es otro tema. Nada más quería hacer la comparación, ¿no? En el sentido de que efectivamente Estados Unidos, con sus virtudes y defectos, sí, tiene un sentido ciudadano más avanzado, digámoslo así, por no decir mejor que el nuestro, sencillamente más avanzado, un país que se instituyó en 1776, digámoslo así. Sí, también sería bueno, Julio, ya que te tenemos en contacto esta mañana, todos vimos una entrevista que le realizó Flor Misrachi, la tenemos aquí, pero sería bueno conocer tu punto de vista. Una entrevista que le hace Flor Misrachi a el hombre fuerte de la OCDE, Pascal Senamans. No sé si la leíste, ¿qué piensas tú acerca de lo que dijo? Antes que nada, con toda sinceridad. Con toda sinceridad, claro. Para que inviten a un programa entero. Número uno. Número dos, lo que voy a decir, porque ya queda poco tiempo, yo lo que le hubiera preguntado a ese señor Saint Adams es, señor, ¿usted paga impuestos? Usted que se la pasa diciendo que Panamá es un país oscuro, que Panamá es un país lavador y que Panamá, ¿usted paga impuestos?
te aseguro que ese señor ni sus compañeros de trabajo pagan un centavo de impuestos. Y si lo pagan muy poco. O sea, que primero que todo hay que tener autoridad para exigir. Pero espérese. Sí. ¿A usted le consta que él no paga impuestos? Cuéntenos. Bueno, de hecho he visto noticias donde señalan que los funcionarios de la OCDE, del BID, del Banco Mundial, no pagan impuestos porque son entidades internacionales. Así que yo por eso te digo, no quiero iniciar una pelea, ni mucho menos. Sencillamente, señor, si usted nos va a acusar de evasores, yo creo que lo primero que usted tiene que decirnos cuánto paga de impuestos. Porque a lo mejor si paga muy poco. Para un próximo... Es un tema... Pero te prometemos que te vamos a invitar para hablar solamente de eso. Para un próximo programa debemos tener aquí a Sí, los hermanos Linares. Mira, no sería mala idea. Pero tenernos aquí mismo en la cabina, a los dos, a Fulo y a Julio. Chuleta. No. Deja que el culo vaya por... Uno de los dos, eso es demasiado explosivo. Eso es demasiado explosivo. Esto es a las 8 de la mañana, no a las 6 de la tarde. Al lado del fulo yo soy el aprendiz. Ponga al maestro que hable. Pero tú no eres mayor que el Fulo. Tú Eres, eres el aprendiz. ¿quién es el más grande? Tú eres el más grande de la familia, ¿no? No, yo soy mayor. ¿Usted cree que es mayor que yo? Ah, ya entiendo. Bueno, Igualito mi cree que hermana. mayor Mi que yo, hermana pero el jura que mayor ella es soy mi yo. mamá. listo. Eso pasa con los hermanos menores, ¿sí? Listo, Julio. Gracias, Oye, Julio. muchas gracias. Bienvenido siempre a Cuarto Poder. Un gusto Chao, escucharte. chao. Y Gracias nosotros por por la acá nos invitación. vamos a un cambio y ya volvemos con más. Ya estamos de regreso con más. Y antes de despedirnos, Guido quería hablar. Ah, sí, simplemente ustedes vieron que ayer se inauguró de manera virtual la reunión, la asamblea, realmente la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y va a estar sesionando virtualmente. Anoche fue la instalación, hoy, mañana y pasado mañana, con unos seminarios muy interesantes. Pero lo importante que quiero destacar es que se filtró, a propósito de filtraciones, Sanción. que en el informe sobre el estado de la libertad de expresión en Panamá destacan dos cosas. Primero, la utilización del sistema judicial para perseguir periodistas y específicamente el caso de la diputada Zulay Rodríguez aduciendo violencia de género, por la cual se le imputaron cargos al comunicador social Mauricio Valenzuela, y las amenazas que recibió nuestra jefa Flor Misrachi por la publicación de información relativa a varios temas, entre ellos la vacunación clandestina y el Instituto de Salud Mental. Así que qué bien que la CIP haya recogido esos dos casos, porque esa es la manera en que tenemos, quienes estamos en el mundo de la comunicación social y del periodismo profesional como Atenógenes y Flor, y yo estuve en una parte de mi vida en eso también, de protegernos. Es el único camino. Es el único camino de las amenazas. Y esperemos que en pro de la libertad de información. Porque y de mira que expresión. eso fue en junio y todavía el Ministerio Público no ha dado con la persona que amenazó. Imagínate. A la semana siguiente amenazaron al presidente y entonces sí, pues. Imagínate si van a Ahí poder sí hubo encontrar al severidad. responsable de la filtración. Por cierto, esa filtración en la Corte tiene que investigarla el Ministerio Público. Depende El quién ministerio- sea. Bueno, es que sí, es que ese es el ese O sea, es sí, uno de los temas. es que imagínate Ese ese es uno de tema. los temas de nuestra justicia, Sí. que no actúa al mismo ritmo dependiendo de qué Claro, se trata. claro. Esa es la cosa. Bueno, Listo. hasta Mañana, mañana. si siguen en Telemetro Radio, el Bronx. Hasta mañana. Y la Y conéctate. y conéctate con la estrella en RPC Televisión. Las antieducación, pareces meduca. No. Ni rábula. Déjate de cosas. Chao.